Bien, entonces vamos a empezar primero con el tema de diseño de ejes de transmisión. Bueno, los ejes de transmisión son elementos muy importantes en el diseño de cualquier máquina. Casi prácticamente todas las máquinas requieren ejes para transmisión de movimiento. En algunos casos solamente transmisión del movimiento circular y en otros casos conversión del movimiento, ya sea conversión de movimiento lineal en circular o de movimiento circular en lineal o una mezcla de ambos. Lo cierto es que todas las máquinas se van a alimentar de una fuente de movimiento que va a ser un motor. En algunos casos, máquinas muy sencillas, podría ser en vez de un motor, una manivela para accionarlas manualmente, pero si hablamos a nivel industrial, todas las máquinas utilizan un motor. El motor nos entrega movimiento en su eje y las características de movimiento de ese motor están en función de el diseño de ese motor, el cual va a tener una velocidad nominal y una potencia máxima. Si revisamos los datos de la placa de información de un motor eléctrico, normalmente nos va a decir voltaje, nos va a decir potencia. La potencia puede estar dada en kilowatts o puede estar dada en HP. Nos va a indicar la velocidad expresada en revoluciones por minuto. Esto como datos básicos. Pueden aparecer otros datos eléctricos como la corriente utilizada, la cantidad de fases, si es un motor monofásico o es trifásico. Desde el punto de vista mecánico, para nosotros es suficiente con conocer la potencia en cualquier unidad y su velocidad nominal. Recordemos entonces que entre potencia y velocidad angular existe una relación que dice que la potencia es igual al producto del torque por la velocidad angular. Entonces, con esta ecuación también podemos determinar cuál es el torque de salida del motor, que es una de las variables más importantes a la hora de seleccionarlo, ¿verdad? Porque no solamente es importante la velocidad, sino aún más importante que la velocidad es el torque. Yo puedo tener cientos de motores diferentes que giran a la misma velocidad, pero que tienen diferente potencia, ¿verdad? Entonces, este es un dato importantísimo. Bien, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo transmitimos el movimiento del motor a un eje de la máquina? Normalmente, ¿cómo se transmite el movimiento de un motor a la máquina? Ya hemos visto algunas cosas, ¿verdad? Por lo general, vamos a tener en el eje del motor, vamos a tener una polea que va a transmitir por medio de una faja
el movimiento a otra polea que está montada sobre un eje. Ese podría ser el eje de entrada de la máquina, el eje de entrada de movimiento de la máquina, pero es muy común que la máquina requiera diferentes características de movimiento en sus diferentes partes. Por ejemplo, que un eje de la máquina, un eje interno, gira a una velocidad y otro eje gira a una velocidad diferente para diferentes funciones. Entonces, es usual que de ese eje ahora tomemos movimiento y lo transmitamos para dar movimiento a ejes secundarios que van a tener diferentes aplicaciones. Entonces podría tener sistemas de poleas, ¿sí? Cosas como así, que podrían ser menos o más complejas. Ok, espero que si hay alguna duda con la interpretación del dibujo, por favor me lo hacen saber. Estos elementos representan poleas, fajas que las unen, ¿verdad? En cada caso. Bien, entonces, lo cierto es que el motor está entregando un determinado torque, entrega un torque de salida, se transmite a este eje principal. Entonces, esto, por medio de esta polea, ahí está llegando un torque de entrada a este eje. Y por medio de estas otras dos poleas, ese eje está entregando movimiento. Entonces, tenemos torques de salida. De modo que si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre de ese eje, puedo tener, vamos a llamarles M a esta polea, A, B y C a estas poleas. Entonces tengo un torque de entrada A y voy a tener torques de salida TB y TC. ¿Por qué razón he dibujado estos torques en sentido contrario a este? Bueno, porque este es el que le está entregando movimiento a este eje. Y como el eje entrega movimiento en las poleas B y C, en esas poleas va a haber cierta resistencia al movimiento que se va a ver reflejada como un torque en sentido contrario. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro. Bien. Resulta que si yo pongo un sistema de coordenadas acá, X, Y, Z, y quiero plantear una ecuación de equilibrio, puedo hacer sumatoria de momentos en el eje X, ¿verdad?
Pero esa ecuación de sumatoria de momentos alrededor del eje X, ¿a qué le igualo? ¿Será una ecuación sumatoria de momentos igual 0? Ya ustedes vieron en mecánica 2, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos cuando hay movimiento. ¿Cómo es la ecuación de sumatoria de momentos cuando hay movimiento? La ecuación de momentos en un eje, cuando esto está en movimiento, es igual al momento de inercia del conjunto por la aceleración angular. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasa si la velocidad angular es constante? ¿Cuánto es la aceleración angular cuando la velocidad angular es constante? 0. Es 0. Entonces, alfa es 0 y por lo tanto, la sumatoria de momentos en el eje va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Será esto un caso especial? ¿Será eso una simplificación para empezar a estudiar este sistema de transmisión? Realmente no. Dichosamente, eso es lo usual, eso es lo normal. Los motores eléctricos tienen velocidad constante. Si yo diseño una máquina, normalmente voy a hacer todo mi diseño para una velocidad de operación. Entonces, mis ejes van a girar a velocidad constante. Es cierto que existen sistemas para regular o ajustar la velocidad. Por ejemplo, una máquina para aumentar o disminuir el volumen de producción en una máquina. Piensen, por ejemplo, un molino de granos. Bueno, en tanto más rápido lo ponga yo a girar, pues mayor va a ser la producción. Entonces es cierto, existen sistemas tanto mecánicos como eléctricos y electrónicos para variar la velocidad de un motor. Pero lo cierto es que lo que hago es, normalmente durante la operación, es cambiar la velocidad, pero seguir trabajando a esa nueva velocidad. No es que durante la operación, no es usual durante la operación de una máquina que yo esté variando, aumentando y disminuyendo constantemente la velocidad del motor, como sucede en el motor de un automóvil, por ejemplo. Eso no es normal en una máquina. Entonces, esto es lo que normalmente sucede. ¿Okay? Que el eje gira con velocidad constante. Siendo esto, entonces observen que, bueno, siguiendo la regla de la mano derecha, estos torques B y C tienen sentido positivo, este torque A tiene sentido negativo. Entonces yo diría que menos TA más TB más TC es igual a 0. O bien, TA es igual a TB más TC. ¿Qué significa esto? Que el torque de entrada es igual a la suma de los torques de salida. ¿Ok? Bueno, pero vamos a ver qué efecto genera las fuerzas que aquí se producen sobre las poleas, cuál es su efecto en el eje. Para ello voy a hacer un ejercicio un poquito diferente. Voy a hacer
el dibujo de un sistema de poleas pero en una vista de medio lado. Voy a hacer los dos dibujos, al menos voy a tratar de hacerlo en 2 y 3 dimensiones. Voy a, para no complicar mucho el dibujo, voy a omitir los apoyos en cada caso. Ok, veamos. Este es el sistema en 3 dimensiones y esto es la vista del mismo en 2 dimensiones, en el plano YZ, ¿okay? Para que se vea mejor el detalle. ¿Está claro el dibujo? ¿Hay algo que no se comprenda? Está claro, profe. Bien, entonces veamos qué efecto van a tener las fuerzas que aquí se generan sobre ese sistema. ¿Qué pasa si yo hago un diagrama de cuerpo libre? Aquí vamos a tener el punto M, le vamos a llamar a ese extremo de ahí. Diagrama de cuerpo, y llamémosle este extremo E. Diagrama de cuerpo libre del eje M, A, C, E. ¿Okay? Ven que hasta el momento no he puesto dimensiones para nada. Me interesa solamente el análisis. Ok, entonces el motor tendrá un sentido de giro. Voy a ponerle ese sentido de giro. Y entonces en ese mismo sentido de giro
será el torque que entregue el motor al eje. Voy a poner acá entonces el torque, le voy a llamar torque M. ¿Ok? Pero luego, en los puntos A y C, el eje va a estar transmitiendo por medio de la polea A y de la polea C, va a estar transmitiendo movimiento a las poleas B y D respectivamente. Esto alimenta ejes que vemos parcialmente, pero la idea es que generan alguna función de ahí en adelante. Por lo tanto, existe cierta resistencia al movimiento. Entonces, en A hay un torque de salida y en C hay otro torque de salida. Esos torques van a tener sentido contrario al torque de entrada. Torque A y torque C. ¿De acuerdo? Aquí necesariamente debo hacer un apoyo para este eje. ¿Okay? En el otro extremo, el mismo motor está sirviendo de apoyo ahí. No es lo usual, pero podría darse. ¿Okay? O bien hacemos algo ahí. ¿Okay? En ese caso, el motor estaría detrás del apoyo. Bueno, ¿qué pasa con esas fajas? La faja que une las poleas A y B y la faja que une las poleas C y D, que las podemos ver acá. Primero que nada, aquí dibujé las poleas C y D casi del mismo diámetro. No es usual. Normalmente utilizamos diferentes diámetros para hacer ajustes en la velocidad, ¿verdad? Para tener una diferencia en la velocidad de un lado con respecto al otro. Aquí sí es un poco más pequeño, pero vamos a asumir que de momento no nos va a interesar estos ángulos de inclinación de las fajas, sino que vamos a asumir como que si estuviesen rectas, o sea, paralelas al eje Z estas y estas paralelas al eje Y. Bien, si eso lo observo aquí, en esta vista, veamos entonces que el eje está girando en sentido horario, ¿verdad? Así. ¿Y qué efecto tendrá entonces ese giro sobre esta faja? Ustedes en mecánica 1 vieron sistemas de poleas. ¿Y qué fue lo que aprendieron con respecto a la tensión en la faja en un sistema de poleas? Es igual en ambos lados y no hay fricción. Okay. Vamos a hablar aquí T1 y T2, ¿verdad? Esto lo vieron en transmisión de fuerza, ¿verdad? Pues recuerden que ustedes vieron poleas en mecánica 1, pero para transmisión de fuerzas. En esos casos, entonces, yo tiraba de un cable en un extremo y esa fuerza cambiaba de sentido al pasar a través de la polea. Entonces, si yo tiro aquí hacia abajo, al otro lado voy a subir algo. Y podíamos hacer sistemas complejos de poleas para multiplicar la fuerza aplicada, ¿verdad? Bueno, entonces, si el coeficiente de rozamiento es igual a 0,
Entonces T1 es igual a T2. Eso es lo que ustedes vieron. Pero lo cierto es que entonces toda la cuerda o toda la faja utilizada estaba en tensión. Ok, ahora nosotros vamos a analizar fajas y poleas, pero no para transmisión de fuerza, sino transmisión de movimiento. ¿Y cuál es la diferencia? Vean eso. Voy a ponerles un ejemplo que no es con una faja, pero es un elemento que trabaja muy parecido, que son las cadenas, como la cadena de una bicicleta. ¿Okay? Yo espero que si no todos, por lo menos la mayoría de ustedes, tenga o haya manejado bicicleta. En una bicicleta normalmente el piñón más grande, que se le llama plato, está en 2 pedales y los piñones más pequeñitos en la llanta trasera. Cuando nosotros damos pedal hacia adelante, ¿alguien me podría decir qué experimentan cuando van pedaleando? Y generalmente si lo hacemos despacio, van pedaleando despacio sobre una calle muy llena de huecos. ¿Qué movimiento experimentan en la cadena? ¿Qué puede explicarme de eso? Como que se agita o empieza a Ajá, moverse se mucho. empieza a moverse mucho, ¿verdad? ¿Y será toda la cadena o una parte de ella? Que sienten que se mueve mucho, que se observa que se mueve mucho. ¿Han visto diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo de la cadena? Cuando vamos ahí por una calle con muchos huecos o mucha piedra, la cadena se afloja, va brincando, pero solamente uno de los 2 segmentos, el de arriba o el de abajo. ¿Cuál han observado eso? ¿O no lo han visto? El segmento Nosotros, de abajo, profe. la parte de abajo se afloja. ¿Por qué razón? Vean, cuando yo doy vuelta en este sentido horario, entonces estoy jalando, estoy tirando de esta parte del río de la cadena. Entonces la pongo en tensión, la pongo tensa. Pero una vez que pasa este punto, ya de aquí va como empujada, más bien. De aquí para abajo esto se afloja. Esta sección de la cadena está floja y esta está tensa. Y exactamente sucede lo mismo en el caso de fajas. ¿Okay? En fajas o cadenas, solo un segmento está en tensión. El otro se afloja. Entonces, resulta que aquí, en este sistema, ahora les pido que por favor analicen ustedes y me digan cuál, por ejemplo, en esta, cuál de los 2 segmentos estaría en tensión y cuál estaría flojo en esta de acá. Vean el sentido de giro de la polea A. Entonces, ¿a cuál de los 2 segmentos se está poniendo en tensión? ¿Al de abajo o al de arriba? Al de abajo, ¿no? Al de abajo.
¿Todos están de acuerdo con el compañero? Donde esta polea gira en sentido antihorario, según la regla de la mano derecha con respecto al eje X, entonces estaría tirando de este segmento para acá y lo pone en tensión. Este segmento de abajo está en tensión y el de abajo está flojo. Ese no ejerce ninguna fuerza. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Cómo es, profe? El de abajo es... El de abajo es el que se pone tenso. Donde usted hace girar esta polea, ¿verdad? En el sentido que estoy moviéndome yo acá, que sería horario, ¿verdad? Sentido horario con respecto al eje X. Entonces pongo tenso este segmento de abajo y este de arriba se afloja. Porque aquí sería como empujar más bien la faja, ¿verdad? Lo que se hace. Entonces ella se afloja. Perdón. Entonces, ¿cuál será la reacción? Si yo tiro de la faja hacia el frente, hacia Z positivo, ¿cuál será la reacción? Tensarse o ponerse... Ok, la reacción es una fuerza igual y opuesta. De manera que entonces, bueno, desafortunadamente hice ese eje, voy a tener que repetirlo porque lo hice como para hacer un análisis en 2 dimensiones. Esa faja, la reacción de ella o de la polea de atrás, ¿verdad? Si están jalando para allá, entonces genera una reacción igual y opuesta. Entonces se genera en el eje Z una tensión que vamos a llamar TAB, además de ese torque que le llame TA. Aquí tengo el torque TC. ¿Ok? Y ahora hagamos el mismo análisis acá. Aquí me quedó como, pareciera como que este eje está un poquito hacia adelante del de arriba, ¿verdad? Pero véanlo así, están alineados. Entonces, esta polea C está girando igual en sentido horario. Entonces, ¿a cuál de los dos segmentos ponen tensión? ¿Al del frente o al de atrás? También lo pueden ver aquí, ¿verdad? Esta gira en sentido horario. Entonces, ¿se pone en tensión este segmento o este? El izquierdo. El de la izquierda se pone en tensión, ¿ok? Esa tensión que hace el sistema sobre la polea de abajo es hacia arriba y entonces hay una reacción igual y opuesta que sería hacia abajo. Y entonces aquí tengo una tensión que yo le llamo tensión CD. De manera que entonces observo que a la hora de transmitir el movimiento por medio de estas dos poleas a los ejes secundarios, ¿verdad? En las poleas B y D, no solamente se generan torques, sino también fuerzas. ¿Ok? Se generan fuerzas. Esta fuerza está totalmente en el eje Y, esta está en el eje Z. ¿Ok? ¿Y por qué este eje se mantiene en posición, en equilibrio? Bueno, porque en sus extremos, M y E, tienen que haber fuerzas que lo soporten. ¿Ok? Lo que tengo en los extremos son cojinetes o rodamientos que le permiten girar libremente al eje sin ninguna resistencia, pero le impiden moverse verticalmente, ¿verdad? Le impiden moverse en Z también. No hay ninguna fuerza en X que haga mover al eje en ese sentido, ¿verdad? Pero entonces en los extremos M y E tienen que haber reacciones en los apoyos, ¿ok?
¿Cómo serán, en qué ejes entonces serán las reacciones en el apoyo E? ¿En qué ejes habrá reacciones X, Y o Z en el apoyo E? El Y y el Z. En Y y en Z, muy bien. En Y y en Z. Bueno, veamos en Y. Como la única fuerza aplicada a lo largo del eje en el eje Y es hacia abajo, pues sería lógico suponer que esto es una fuerza hacia arriba, ¿les parece? Le llamo EY. Si me equivoco, pues sencillamente cuando calcule su valor, me dará un resultado negativo. Y lo mismo va a suceder en el extremo M. Aquí tengo un MY. ¿Ok? Ahora bien, en el eje Z, solamente hay una fuerza aplicada, de manera que sería lógico suponer que también las fuerzas de reacción en E y en M, en el eje Z, sean hacia el frente. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Está claro. Ok. Ustedes tal vez se habrán preguntado, se habrán cuestionado por qué razón el nombre de este tema es diseño de ejes, cuando ya nosotros vimos diseño de ejes en el capítulo 3, recuerden. ¿Qué fue lo que vimos para el diseño de ejes en el capítulo 3? ¿Qué aprendieron a calcular en ese capítulo? El esfuerzo cortante por torsión. Ajá, el esfuerzo cortante por torsión, ¿verdad? Y al igualar ese esfuerzo cortante por torsión al cortante permisible, entonces logramos determinar cuál debería ser el radio o el diámetro mínimo de un eje para que soportara esas condiciones. O sea, aprendimos a diseñar ejes en base a torsión, pero ahora nos damos cuenta de que un eje de transmisión de movimiento no solamente soporta torques, sino estas fuerzas, ¿verdad? ¿Qué tipo de fuerzas son esas en función de la dirección que tienen con respecto al eje? Cortantes. Son fuerzas cortantes, efectivamente. Y las fuerzas cortantes, ¿qué esfuerzo producen? Por ejemplo, si yo dibujo este eje y le pongo esta carga ahí cortante, ¿verdad? Imaginémonos solo esa carga, por ejemplo. Aquí tengo mi eje X. ¿Qué efecto produciría eso? ¿Qué es lo que producen? ¿Qué tipo de esfuerzo producen las fuerzas cortantes? Bueno, pues empecemos con deformación. ¿Qué tipo de deformación producen las fuerzas cortantes? Flexión. Producen flexión, efectivamente. ¿Y la flexión qué tipo de esfuerzo produce sobre un eje o una viga? Normal, ¿no? Esfuerzos normales, ¿verdad? Que dependiendo de la sección puede ser de tensión o de compresión. Por ejemplo, debido a esta fuerza, este eje se podría torcer aquí hacia abajo, ¿verdad? Producto de esta fuerza, eso se podría torcer hacia atrás. Bien, entonces resulta que la ecuación que habíamos utilizado en el capítulo 3 para calcular el esfuerzo cortante, recuerden que decía que el esfuerzo cortante por torsión se calculaba como el cortante por torsión era el producto del torque por C entre J, ¿verdad? Momento polar de inercia del área transversal del eje, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que
En este caso, como tenemos no solamente torsión, sino flexión producido por esas fuerzas cortantes. Esas fuerzas cortantes producen momentos, vean que alrededor de diferentes ejes. Por ejemplo, esta fuerza que es paralela al eje Z produce un momento alrededor de qué eje. ¿Produce un momento alrededor del eje X esta fuerza? No, No. del eje Y. Con respecto al eje X, no. ¿Por qué razón? Que lo corta. Que corta el eje. Ok. ¿Produce momento alrededor del eje Z esta fuerza? Tampoco. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón en ese caso? Son paralelos. Que La es fuerza es paralelo al paralela. eje. Pero produce momento alrededor del eje Y. Sí, ahí sí. Sí, produce momento alrededor del eje Y. De esta manera, ¿verdad? Es un momento flector, pero paralelo al eje Y. Ok. Entonces hay momentos en Y. Ahora, esta fuerza que es en Y, ¿produce momento alrededor del eje X? No. No, porque lo corta. ¿Produce momento alrededor del eje Y? No. No, porque es paralela al eje. ¿Produce momento alrededor del eje Z? Ahí sí. Ahí sí, produce un momento en este sentido, ¿verdad? Un momento flector, como que estamos acostumbrados a calcular siempre que son momentos en Z. Entonces veamos que en este caso tengo los torques que están en X, momentos en Y y momentos en Z. Entonces la ecuación que vamos a utilizar acá va a ser C entre J por raíz cuadrada de los torques al cuadrado, que son los momentos en X, más los my al cuadrado, más los mz al cuadrado. Ven que si, sencillamente, si no existe alguno de estos momentos, pues se simplifica. Si no hay momentos en y ni en z, me queda raíz cuadrada de torque al cuadrado, que es t, y entonces me vuelve a dar esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar para el diseño de ejes de transmisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar todo el sistema para determinar cuál es el torque de entrada, cuáles son los torques de salida y las direcciones y sentidos de las fuerzas que se generan, en este caso, por el sistema de fajas y poleas. ¿Alguna duda hasta ahí? Pero esa ecuación se aplica a lo largo de toda la barra. ¿O A lo es largo de solo todo el para- eje, sí. A lo largo de todo el eje, exactamente. Entonces, bueno, sí, ¿qué hacíamos? ¿Qué es lo que hacíamos en ese caso en el capítulo 3? Si los torques variaban a lo largo del eje, ¿cuál torque utilizábamos aquí para calcular, para despejar el radio mínimo que tenía que tener el eje? Utilizamos el torque máximo. O sea, teníamos que hacer un diagrama para ver en qué sección del eje tiene el torque máximo y utilizar ese torque máximo, ¿verdad? En este caso son muchas variables. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar en qué sección, en qué punto del eje la suma de todas estas variables es máxima. ¿Ok? Y para ello necesariamente tenemos que hacer entonces los diagramas de momento flector en Y, momento flector en Z y de torques en X. ¿Ok? Todos esos diagramas los vamos a hacer en fila, ahí para abajo, y vamos a aprender entonces a calcular la suma de los tres efectos en diferentes puntos para ver a dónde esa suma alcanza un valor máximo. Y para ese valor máximo es que vamos a diseñar el eje, igualando este esfuerzo al esfuerzo permisible. De ahí entonces lo que hacemos es despejar el radio, ¿verdad? Que está implícito acá. ¿Alguna duda? No, Bien. Es mucha cosa y
sea, es totalmente normal que se presenten dudas, pero lo importante es que no se queden con esas dudas ahí. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a buscarme un ejercicio de libro, un segundo. Vamos a hacer el ejercicio 8.20. Voy a copiar un momento el dibujo y ahorita voy a compartírselos un segundo para que lo vean y lo busquen por ahí. Es este ejercicio. ¿Okay? Voy a ponérselos ahí mientras yo voy copiando el dibujo. Se los voy a dejar ahí en pantalla por si ustedes lo quieren copiar. Observen que tenemos entonces un conjunto de 3 poleas. Las 2 de los extremos son iguales. La del centro es de mayor diámetro. En estos ejercicios usualmente duramos mucho haciendo los dibujos. Entonces ahora les voy a enseñar una manera de analizarlos haciendo dibujos más sencillos. Porque lo que sí no podemos hacer es dejar de hacer dibujos. Ok, dice las dos fuerzas de 500 libras son verticales y la fuerza P es paralela al eje Z. Se sabe que el esfuerzo permisible, el esfuerzo cortante permisible, es de 8 KSI.
determine el diámetro mínimo permisible del eje sólido AE. ¿Por qué mínimo? Porque va a ser el que soporte esas cargas. ¿Verdad? Bien, entonces regreso a mi hoja. Ahí está el dibujo, no tan bonito como en el libro, pero espero que se comprenda. Bueno, en este caso, observen que nos facilitaron el trabajo. ¿Por qué razón? Porque no nos pusieron otras poleas y no nos pusieron fajas, pero sencillamente, observen entonces, aquí lo normal sería que la fuerza P es la que representa la entrada de movimiento al eje, que es en un sentido, y estas serían salidas de movimiento. ¿Y qué son esas fuerzas? Las fuerzas de tensión que se producen en las fajas. ¿Está claro eso? Sí. Ok. En este caso no nos dicen cuánto es la fuerza P. ¿Ok? Pero podemos calcular eso. ¿Por qué razón? Porque ese eje tiene que estar en equilibrio. Entonces vamos a decir que la sumatoria de momentos en el eje X es igual a 0. ¿Ok? El eje X va a ser hacia acá positivo. Eje Y y Z. Bien. Entonces vamos a empezar a calcular los momentos que producen cada una de esas tres fuerzas alrededor del eje X. Empiezo con esta de 500 libras en el punto B. Produce un giro en sentido antihorario, ¿verdad? Pero vean que mi pulgar apunta hacia el eje X positivo, entonces es positivo. ¿Cuál es la magnitud del momento que produce esta fuerza alrededor del eje X? este, 2000 libras por pulgada. Sería la fuerza por el radio, ¿verdad? Que es de 4 pulgadas. Muy bien, sería entonces 500 por 4. Ok. Luego ahora me encuentro la fuerza P. La fuerza P produce un giro en sentido horario, que sería hacia X negativo. ¿Cuál sería su magnitud? P por cuánto? Por el radio de C, que es de 6 pulgadas. Luego me encuentro otra de 500 libras que produce un momento positivo y el radio de D es igual también, entonces sería más 500 por 4 igual a 0. De manera que entonces despejo que P va a ser igual a 500 por 4 es 200, perdón, 2000. Estos otros 2000. Aquí me quedaría menos y estos pasan menos, multiplico todo por menos 1 y entonces me queda todo positivo y esto dividido entre 6. Entonces, 4000 entre 6 sería 666. Sí, Sí, correcto. ¿verdad? 666.7. Porque es 6666.7 libras. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de ese eje. Y lo tenemos que hacer tridimensionalmente. Voy a dibujar el eje acá. Está dividido en 4 segmentos de igual longitud. Entonces voy a empezar poniendo las fuerzas. Lo que voy a hacer es trasladar estas fuerzas al eje, pero para trasladarlas al eje, ¿qué tengo que hacer para que el sistema sea equivalente? Si yo traslado esta fuerza de 500 libras acá,
¿Qué tengo que agregar para que este sistema sea equivalente a este? Tengo que agregar el momento que antes producía en la posición original. Aquí no hay un momento aplicado. Aquí no nos dicen un momento de tanto aplicado, no. El momento lo produce la fuerza por estar separada del eje, un radio. Entonces, si yo la pongo directamente en el eje, entonces ahora tengo que agregar ese momento. ¿Ok? Ese momento de 2000 libras por pulgada. La fuerza P, me la voy a poner acá, que es de magnitud 666.7 libras. Pero igual, en su posición original producía un momento alrededor del eje que aquí no lo hace. Entonces aquí yo tengo que agregar el momento que produce ella, ¿verdad? ¿Cuánto sería ese momento? 666.7 por 6, que me da ¿cuánto? 4000 libras por pulgada. ¿Ok? ¿Qué tirada? Aquí me comí el espacio. Bueno, voy a poner la fuerza arriba hasta de 500. ¿Ok? 500 libras. Y también el momento de 2000 libras por pulgada. ¿Está bien? ¿Qué me Pero una falta en pregunta. ese diagrama de cuerpo libre? Me faltan las reacciones en los apoyos. En los extremos A y E no hay momentos porque los cojinetes o rodamientos no producen momentos, pero sí hay fuerzas, ¿verdad? Entonces observo que hay fuerzas en Y, de manera que aquí debería de tener un EY y un AY. Pero una pregunta, ¿por qué en C la fuerza no es P? Sí, sí, es P, pero de una vez le puse su magnitud. Ah, sí, ya, Oiga, ya entendí. ajá, vamos aquí, P igual, ajá, porque la averiguamos. Y ahora hay una fuerza, precisamente P está en Z, entonces pues tiene que haber reacciones en Z, en los puntos A y E. A Z y EZ. ¿Ok? ¿Alguna duda con el diagrama de cuerpo libre? ¿Está bien? Bueno, tenemos que averiguar la magnitud de esas reacciones que no conocemos. 2 en A y 2 en E. 4 fuerzas. ¿Ok? Estamos en un sistema en 3 dimensiones. ¿Cuántas ecuaciones puedo plantear? 6. 6 ecuaciones. 3 de fuerzas y 3 de momentos. De las de fuerzas hay una que son fuerzas en X y aquí no hay fuerzas en X, entonces es una ecuación menos. Serían 5. Y en las de momentos, bueno, tendremos que ver si hay momentos alrededor de cada uno de los ejes. Pero alrededor del eje X ya lo hicimos, ¿verdad? Aquí. Entonces nos quedan solamente 2 posibles de momentos y 2 de fuerzas. 4 ecuaciones y precisamente hay 4 incógnitas. Entonces esto tiene solución. Ok, no voy a, vamos a darle a emitir a alguien aquí. No voy a plantear ecuaciones sin pensar nada más, sino que me voy a proponer un objetivo a la vez. Por ejemplo, quiero determinar cuánto vale EY. ¿Cuánto vale EY? Voy a poner los ejes acá. Ok,
¿Qué ecuación puedo plantear para averiguar cuánto vale EY? Profe, dice un compañero si lo pueden aceptar en... Sí, ya esperando. lo acabo de aceptar, gracias. ¿Qué ecuación podría plantear para averiguar cuánto es EY? Si hago sumatoria de fuerzas, va a depender de AY también y de la fuerza, de la única fuerza aplicada que la de esta de 500. Pero entonces no lo soluciono de una vez. Entonces, ¿en qué otra ecuación puede participar EY que no sea de sumatoria de fuerzas en Y? Tal vez suma de momentos en Z. Sumatoria de momentos en Z, ¿verdad? Muy bien. En el punto A, entonces voy a decir sumatoria de momentos en el eje Z, en el punto A igual a 0. Ok, entonces voy a ir de A hacia afuera. Veamos, esta fuerza es la primera que me encuentro, de 500 libras. Esta fuerza produce momentos alrededor de Z. Sí. Sí, produce un momento en sentido horario, de esta manera, apunta hacia el Z negativo, de manera que sería negativo, sería menos 500. ¿Y cuál es la distancia? Menos 500 por la distancia que hay entre B y A, que es de 7 pulgadas. Ok, continúo para acá. Esta fuerza está en Z, produce momento esta fuerza alrededor del eje Z. No son paralelas. No, porque es paralela al eje. Ok, continúo. Me encuentro esta de 500 acá. ¿Produce momento alrededor de Z esta fuerza? Sí. Sí, produce un giro igual en sentido Z negativo. Sería menos 500 y la distancia sería 1, 2, 3 segmentos de 7, son 21 pulgadas. Continúo y ahora me encuentro. ¿EZ produce momento alrededor del eje Z? No. No, porque es paralela. ¿EY produce momento? Sí. Sí produce momento, y en ese caso el giro es, en este sentido, apunta hacia Z positivo. Entonces sería más EY por 4 segmentos de 7 pulgadas son 28 pulgadas. Y eso es igual a 0. Entonces tengo que EY va a ser 500 por 7, son 3500. Mira, aquí está, 3500. Y 500 por 21 son 15,000. ¿Está bien? 10.500, profe. 10,500. Sí. Ok, vamos a ver cómo arreglamos la torta. Así, 10,500. Todo dividido entre 28. ¿Cuánto nos da? $10,500. Da 500. 500 libras. Muy bien. Ya tengo EY, entonces ahora, ¿cómo determino AY? ¿Será necesario calcular momentos de nuevo en otro punto? Por sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo AY menos 500 menos otros 500 más EY igual a 0. Pero EY vale 500. Entonces determino que AY es menos 1000 más 500 menos 500 que pasan al otro lado positivos, 500 libras. Ven que esto es algo que lo pudimos haber detectado desde un inicio por simetría, porque hay dos fuerzas en Y de igual magnitud y ambas están a la misma separación de cada uno de los dos extremos.
Entonces, esa simetría hace que las dos fuerzas en los extremos sean iguales, y iguales a la mitad de la suma de ellas. Pero bueno, si no lo vimos, de ahí sale. Ahora, ¿cómo determino EZ? ¿Qué ecuación puedo plantear para determinar EZ? Momentos en el eje Y. Momentos en el eje Y. Pues digo sumatoria de momentos en el eje Y, pero en el punto A. ¿Por qué es que pongo eje y pongo punto? Bueno, porque yo puedo calcular momentos en un eje Y que pase por A, por B, por C, por D, por E. En cualquier lado yo puedo poner un eje Y o un eje Z y tomar momentos alrededor de ese eje. Ok, igual Profe. a 0. ¿Sí? Y en el eje Z, esas fuerzas que están en el eje Z también están simétricas, ¿no? Ok, vamos a ver, está muy bien. Esta fuerza, la única fuerza en Z es P y está en el puro centro. Está en el puro centro del eje. Entonces, quiere decir que por simetría, estas dos son iguales entre sí y son iguales a la mitad de esto. Revisen a los demás, a ver si lo ven así. ¿Les parece? Sí, sí, es mejor por simetría. Entonces, bueno, vamos a poner aquí no necesario. Entonces, por simetría, claro, con solo que este punto no estuviese en el centro, sino corrido hacia un lado, hacia el otro, ya ahí se pierde la simetría, ¿verdad? Entonces, por simetría, tengo que AZ es igual a EZ es igual a P medios. Entonces tengo que AZ igual a EZ es igual a 333.3 libras. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, para la siguiente parte, necesito empezar en hoja nueva. Y permítame un segundito para traerme una reglita que no tengo aquí a mano. Bueno, voy a buscar aunque sea. Aquí está. Entonces cambio de hoja. Y es mi sugerencia para aquellos que estén copiando también. Vamos a dibujar el eje en la parte de arriba de la hoja. Son 4 segmentos iguales, entonces vamos a ver si tengo un lápiz por acá. Voy a hacer unos trazos suaves a toda la altura de la hoja que me sirvan de guía. Ok, entonces voy a empezar dibujando este diagrama de cuerpo libre. Lo voy a hacer para el plano XY. ¿Okay? Y luego lo voy a hacer para el plano XZ. Entonces, en cada plano voy a poner solo las fuerzas que se encuentran ahí, que se logran ver ahí.
Entonces, el primero va a ser en el plano XY. Voy a poner de momento solo las fuerzas cortantes, no voy a poner momentos. Entonces veamos, voy a poner el dibujo aquí a la par para que ustedes me vayan diciendo. Veamos plano XY. En el punto A tengo la fuerza AY. AY, cuya magnitud es 500 libras. Vamos a indicar acá que esto es el eje Y, eje X. Ok, en el punto B, acá, tengo una fuerza de 500 para abajo. En el punto C no hay fuerzas en Y. En el punto D, una fuerza de 500 para abajo. Y en el punto E, EY, cuya magnitud también es 500. En este primer dibujo voy a poner las dimensiones. Ahí está. Entonces, con esto que he dibujado son las fuerzas que tengo en el plano XY. Voy a hacer el diagrama de fuerzas cortantes, que son las fuerzas cortantes ¿en qué eje? ¿En qué eje están esas fuerzas cortantes? En el eje Y. Okay. Voy a poner acá VY en libras. Entonces, subo 500, se mantiene constante, baja 500, llego a 0, se mantiene constante hasta acá, bajo 500, llego entonces a menos 500, se mantiene constante y subo 500 al final. Eso me genera dos áreas que les voy a llamar 1 y 2. Las áreas 1 y 2 voy a indicar acá. La primera va a ser de 500 por 7. Es 3.500 libras por pulgada. Y el área 2 es igual pero negativo. Así. ¿Estamos bien? Ok, con base en esto, ahora vamos a hacer el diagrama de momento flector. ¿En qué eje estarán esos momentos flectores que son producidos por estas fuerzas? ¿Alrededor de qué eje producen momentos estas fuerzas? ¿Alrededor del eje X será?
No, en Z. Alrededor de Z. Estos son los MZ, que van a estar dados en libra por pulgada. Empiezo en 0, sumo el área 1, que es 3.500. Ahora esto se mantiene constante hasta el punto, vamos a ver, eran A, B, C, D y E. Se mantiene constante hasta el punto D y ahora a partir de ese punto resto el área 2, que es de igual magnitud, pero negativo. ¿Ok? Estos son los MZ, un valor máximo de 3.500. Bien, ahora seguidamente voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero en el plano XZ. Igual solamente voy a poner fuerzas cortantes. X, Z. ¿Ok? Entonces voy a ponerles acá de nuevo el dibujo para que ustedes revisen a dónde hay fuerzas en Z, cuál es su magnitud y su sentido. La dirección obviamente Z. Ok, entonces, ¿qué tenemos? En el punto A, ¿hay fuerzas en Z? Sí, aquí tengo una AZ que va dirigida hacia Z positivo. Entonces aquí la pongo para arriba. ¿Cuánto es AZ? Aquí está 333.3. Entonces la vamos a poner acá. 333.3. ¿Ok? Continúo en el punto B, no hay fuerzas en Z. En el punto C hay una fuerza en Z negativa, ¿verdad? Negativa. Entonces la pongo acá, hacia abajo. 666.6, ¿verdad? Redondear bien. Voy a ponerlo ahí. Porque si no, hasta le tengo que poner punto 35 para no poner tantos decimales. Ok, continúo. En el punto D no hay fuerzas en Z. En el punto E hay una fuerza en Z hacia Z positivo, es positiva. Y su magnitud es también 333.3. ¿Ok? Entonces, en ese caso, 333.3 libras en Z positivo. Entonces, 33.3. ¿Ok? Esas son las únicas fuerzas que hay en ese plano. Y con base en eso vamos a hacer el diagrama de fuerzas cortantes, ¿verdad? Que serían las cortantes en Z, las VZ. Aquí indico VZ en libras. Entonces dice que empiezo con 333. Hasta el punto C en donde baja el doble. Entonces quedo en menos 333.3. Constante y sube el mismo valor. Generándome dos áreas iguales que les voy a llamar 3 y 4. Vamos a indicar acá que el área 3 es de 333.3 por dos segmentos de 7, ¿verdad? Por 14 pulgadas. Y que el área 4 es igual pero negativo. ¿Cuánto da eso?
4.666.2. 4.666. Vamos a dejarlo así. Ok. Entonces ahora con esta información vamos a hacer el diagrama de momentos flectores. ¿Alrededor de qué eje produce un momento de esas fuerzas en Z? Si no lo ven claro acá, véanlo de nuevo en este dibujo. Estas fuerzas en Z, esta y esta, produce un momento alrededor de qué eje. Del eje X no, porque lo cortan. Del eje Z no, porque son paralelas, pero sí producen momentos alrededor del eje Y. Son momentos flectores alrededor del eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, vamos a poner eso así. MY, que van a estar dados en libra por pulgada. Bien, arranco en 0 y subo el área 1, que es 4.666. Y luego bajo el área 4 para llegar a 0. ¿Ok? Entonces ya tengo los momentos alrededor del eje Y, momentos alrededor del eje Z. Y ahora vamos a hacer un último diagrama, que es el de los momentos alrededor del eje X, que son los torques, ¿verdad? MX en libras por pulgada. ¿Y cómo hago eso? ¿Con qué información hago eso? Bueno, regresemos al dibujo. Veamos, en el punto A, ¿hay algún momento aplicado? Aquí no hay ningún momento. Yo no tengo ningún dibujo de un momento ahí aplicado. No hay nada ahí. Me vengo para el punto B. ¿Hay algún momento ahí en el eje X aplicado? Sí, me encuentro este de 2000. ¿Ok? Que siguiendo la regla de la mano derecha es positivo. Entonces, 2000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subo. Acá. No lo voy a hacer muy alto para que sea más o menos representativo de la escala de los dibujos anteriores de momentos. Entonces aquí estoy en 2000. Continúo al punto C. En el punto C me encuentro otro, pero este es en el sentido contrario, es negativo, es de 4000. Entonces, bajo 4000 llego a menos 2000. Se mantiene constante hasta llegar al punto D, en donde tengo ahora otros 2000 positivos. Entonces ahí subo a 0. Y llego hasta el punto E sin que haya nada más. Entonces, esto es todo lo que hay de momentos en X. Voy a sombrear con un color diferente los diagramas de momento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Todo claro. Todo claro. Bien, entonces, lo que sigue ahora es determinar en qué sección del eje la suma de todos los momentos va a ser máxima. Para ello,
Si lo estuviera haciendo esto en la computadora, yo borraría los diagramas de fuerza cortante y me quedo solamente con estos que sombríen verde. Es eso lo que me interesa. Bueno, entonces, no vamos a calcular de manera, primero un punto donde la suma de todos los momentos sea máximo, sino una zona. Vamos a ver una zona donde sea más, donde esté más cargado, donde sea mayor los momentos. ¿Cuál piensan ustedes que podría ser esa zona? ¿Comprendida entre qué puntos? En donde los momentos son más grandes, como tendencia general. Para ello quiero adelantarles algo antes. Para efectos de los MX, bueno, para todos los ejes lo que me interesa es la magnitud, no es el signo. Entonces, para los MX, vean que 2000 o menos 2000 es exactamente lo mismo. ¿Ok? En magnitud. Entonces, para el análisis que vamos a hacer es como que si fuese todo el área positiva o todo el área negativa, ¿verdad? Tiene el mismo efecto. Entonces, ahora sí, díganme ustedes en la zona comprendida entre cuáles puntos consideran que es donde los momentos son mayores. Veámoslo uno a uno. Veámoslo uno por uno. En el caso de los MZ, ¿en qué sección, entre cuáles puntos son más grandes los momentos? Para este diagrama. Como entre B y D. Entre B y D. Entre B y D, los momentos en Z alcanzan, tienen un valor constante, de hecho, y es el valor máximo. ¿Ok? Bueno, veámoslo ahora para los MY. Veamos que vienen en aumento hasta el máximo en el puro centro y luego disminuye otra vez igual. Esto es simétrico. Entonces, ¿en cuál zona creen ustedes, consideran, viendo este diagrama, que sea máximo los momentos? Solo en este diagrama. Ahí podríamos definir igual. O sea, el máximo es acá, pero podríamos definir que entre B y D también se dan los valores más altos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese punto, que solo hay como de un punto máximo, uno define ese rango como a conveniencia. No a conveniencia, sino pues en la tendencia que eso tenga. Porque, qué sé yo, podría ser que esto, por ejemplo, continúe subiendo hasta acá y de aquí es que baje directamente. ¿Verdad? Sí, pero Entonces, digamos ahí que es simétrico, ¿qué tanto se puede bueno, decir? sí, usted podría decir, bueno, a igual distancia del centro para la derecha que para la izquierda, podría decir, está bien, sí, está bien. Y si analizamos el último, los momentos en X o torques, vemos que tienen un valor constante, en magnitud tiene un valor constante entre los puntos B y D también, que es 2000. ¿Está bien? Este ejercicio, tal vez por ser el primero, pues ofrece, hay muchísima simetría acá. Y entonces, no va a ser necesario hacer la suma de los cuadrados de los tres momentos, ¿verdad? Porque recuerden que en la ecuación vamos a decir que el esfuerzo cortante máximo, que lo vamos a igualar al permisible, va a ser C entre J por raíz cuadrada de los torques al cuadrado o MX, ¿verdad? Más los MY al cuadrado más los MZ al cuadrado. Entonces, esto evaluado en el punto donde la suma sea máxima. Cuando hay tanta simetría, como en este caso, pues no es necesario hacer el cálculo en diferentes puntos para ver dónde me da máximo. ¿Cuál podría ser en ese caso los puntos en donde debería evaluar eso? Bueno, yo evaluaría en B, en C y en D. Entonces, de este diagrama digo, bueno, en los tres puntos vale lo mismo.
lo anoto por ahí, me hago una tablita con esos 3 columnas, elevados al cuadrado y una cuarta columna donde saque la suma y la raíz cuadrada de ello. Eso es lo que me interesa. Entonces luego aquí, bueno, en este, ¿cuánto sería este valor? ¿Cuánto es este y cuánto es este? Y aquí lo mismo. Pero en este caso, veamos que efectivamente, si este punto aquí es máximo y de aquí hasta acá es constante y de aquí hasta acá también es constante porque es lo mismo 2000 que menos 2000 al elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿en qué punto se da la suma máxima de todo esto? En C. En el punto C, ¿verdad? En el punto C, la suma es máxima. Entonces, tenemos que el torque es 2000. Los MY 4666. Y MZ 3500. Recordemos que para ejes sólidos, J es pi medios de R a la 4. C es igual a R. Entonces, C entre J sería 2 R entre pi R a la 4, o sea, 2 entre pi R al cubo. Entonces me vengo para acá, el esfuerzo cortante, que va a ser igual al permisible. En este caso, en el ejercicio me decían que era de 8 KSI. Va a ser igual. C entre J es 2 sobre pi por R al cubo por la raíz cuadrada de la suma de todo esto. ¿Ok? Ok. Si me regalan este valor, por favor, entonces, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Me dio 6166.16. 6166.16. Ok, entonces de aquí vamos a despejar R. Nos vamos a pasar al otro lado, R al cubo. 2 por 6166.16 dividido entre pi por 8000. Veamos cuánto da eso y le sacamos raíz cúbica. .79. 0.79 pulgadas, ¿verdad? 0.79 pulgadas es el radio. O sea, casi pulgada y media, un poquito más de pulgada y media de diámetro tendría ese eje.
Ok, veamos qué pasaría si esto no hubiese, los diagramas de momento no hubiesen sido tan simétricos. Como por ejemplo les decía, bueno, si este punto llega, esta línea llegara hasta acá y a partir de aquí es que baja. Bueno, entonces en esos casos yo tengo que calcular como en 3 puntos más o menos, ¿verdad? En esa zona los momentos y hacer esta operación para cada uno. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo necesito sacar el momento en Y para este punto, para el punto B? ¿Cómo lo calcularíamos? El momento en Y para el punto B, ¿cuánto sería? Lo que tengo que hacer es leer este valor, que es esta altura, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo, obviamente para este ejercicio no lo ocupamos, pero quiero aprovechar para mostrarles eso. ¿Cuánto sería el MY para el punto B? Le vamos a llamar MYB. Entonces es esta altura, ¿verdad? Todo lo que hago es semejanza de triángulos. Digo que analizo este triángulo y este. Son semejantes. Entonces digo que el grande, la altura del grande, que es 4666, es a la base, que son 14 pulgadas, como MYB es a la base de él, que son 7. Como esto es el doble de esto, entonces esto es el doble. En este caso, pues al despejar me queda que es la mitad, que sería 2333 libras por pulgada. ¿Okay? Utilizando este procedimiento, entonces vamos a calcular los momentos en los puntos que no estén definidos en los diagramas, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, está claro. Ok, y lo otro, ya para terminar, que quiero explicarles es qué sucede cuando no tengo poleas, sino que lo que tengo son engranajes. Okay, voy a dibujar solo pedacitos de los ejes ahí. ¿Verdad? Ok, así. Este eje está atrás del eje más largo y este está debajo. O sea que si yo esto lo viese, vamos a ver, voy a poner, este va a ser el eje principal. Aquí tengo X, Y y Z. Si yo hiciera un diagrama en 2 dimensiones, vamos a ponerle A, B, C y D. O sea, si hago un análisis en el plano YZ, A y B se ven así. Y C y D se ven así.
Entonces vamos a considerar que el eje el eje principal, que es el que entrega movimiento a los demás, es el eje AC. Que ese eje gira en sentido antihorario, que me queda hacia X positivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con los engranajes? En los engranajes, un engranaje transmite el movimiento al otro por medio del contacto entre un diente de cada uno de los dos, ¿verdad? Entonces, este está girando de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerza se produce en el contacto entre estos dos engranes? ¿Cómo es la fuerza que se produce en el punto de contacto entre estos dos? A produce sobre B una fuerza ¿en qué dirección? Tangente. Tangente, sí. Pero tangente podría ser en todo el perímetro en cualquier lado. Pero si es justo en el punto de contacto, entonces esa tangente me queda dirigida ¿en qué eje? Z. En el eje Z con sentido negativo. Sería así. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza de A sobre B. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza que A genera a B. Sí. Ok, ¿y cómo es la fuerza que ejerce C sobre D? ¿En qué eje me quedaría? Eje Y. Eje Y. ¿Y en sentido? Hacia arriba o positivo. Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba sería la fuerza de C sobre D. Entonces vean que lo mismo que en el caso de poleas, hay una fuerza, ¿verdad? Con una distancia de separación que va a producir un momento. Si yo la paso para el centro, pues entonces tengo que poner la fuerza y el momento. Pero estas son las fuerzas que producen A sobre B y C sobre D. Cuando haga el diagrama de cuerpo libre de este eje, entonces tengo que poner las reacciones de B sobre A y de D sobre C. Entonces, si yo pongo mi eje vamos a ver, aquí tengo A y aquí tengo C. ¿Okay? La fuerza de A sobre B es en Z negativo. Entonces, de B sobre A es en Z positivo. F de B sobre A. ¿Ok? Y esa fuerza aplicada acá produce un momento alrededor de ese eje X, ¿verdad? Que sería así. Llamémosle un MA. En el punto B, perdón, en el engrane C y D. C hace sobre D una fuerza para arriba, entonces D hace una fuerza igual y opuesta sobre C, entonces sería hacia abajo. Esa fuerza hacia abajo produciría un momento en este sentido horario, ¿verdad? Sería así. Y le voy a llamar MC. Y esto es la fuerza de D sobre C. Bueno, ese eje tiene que estar apoyado en sus extremos, entonces faltan aquí las fuerzas en los extremos. Pero lo que quería explicarles con esto es que ven que sucede exactamente lo mismo si hay engranes o si hay poleas o si fuese piñones y cadena. En todos los casos va a ser lo mismo. Vamos a tener una fuerza y un momento. ¿Está bien?
De acuerdo. Bueno, muchachos, entonces quedamos acá. Nos vemos el viernes. Recuerden que la tarea del capítulo anterior es para este viernes, ¿verdad? Listo, Sí, listo. profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Buen Mucho día. gusto. Hasta luego. Listo.